Buenas Hola, noches. buenas noches. Bueno, vamos a continuar con este libro de San Luis María Griñón de Montfort, de los Amigos de la Cruz. Y en esta segunda parte, él habla de estas prácticas de la perfección cristiana y maravillosas de la Asociación de Amigos de la Cruz. San Luis María Griñón de Montfort nos dice que la perfección cristiana consiste en 4 puntos. Vamos a ir a estos 4 puntos. Primero, en aspirar a la santidad. Como dijera, el que quiera venirse conmigo. El segundo, en dominarse, que se niegue a sí mismo. El tercero, en padecer, que cargue con su cruz cada día, o sea que padecer, sufrimiento. Y en el cuarto, en comprometerse con Jesucristo, o sea que lo siga Él. Pero ¿en qué consiste esta práctica? Bueno, como toda práctica consiste en llegar a lo más óptimo, a lo perfecto, a lo máximo de nuestra espiritualidad. Por ello, San Luis María Griñón de Montfort nos habla, primero, vamos a tratar el primer punto que dice, en aspirar a la santidad, el que quiera venirse conmigo, ¿no? Se debe desear, se debe querer, debemos poner toda de nuestra parte del alma, que es la voluntad, para hacerlo. Entonces, nos describe el santo estos puntos. Dice, primero, solo hay un número reducido de cristianos que quieren ser realmente santos. Segundo, pocos tienen una voluntad sincera, firme y resuelta. Así como decía Santa Teresa de Ávila, tener la determinada determinación para lograr la santidad, ¿no? Tercero, cargar la cruz alegremente, prefiriéndola a los goces, a todos los goces del cielo y de la tierra. Bastante difícil, ¿no? Cuatro, gracia del Espíritu Santo que se nos comunica a todos. Y quinta, una decisión absoluta entre todo o nada, los dos bandos, el de Jesucristo o el del mundo. Demonio. En el segundo, en dominarse, que dice que se niegue a sí mismo, es alejar aquello que estorba, como el pecado con todas sus ramificaciones, y que no nos permite aspirar a la santidad, no nos permite avanzar en nuestro camino. Entonces ahí declara varios puntos de cómo dominarse, y habla de alejar el sufrimiento con actitud de orgullo. Habla de alejar el engreimiento de las propias luces y talentos. De alejar la vanidad, que es su único fruto. De alejarse de la devoción orgullosa de él, decirse, no soy como los demás. Eso es muy común. Y después habla de ciertos cuidados. Cuidado de las personas delicadas y sensuales que rehuyen de la menor molestia. Cuidado de las personas que maldicen y se quejan ante el dolor más insignificante. Y cuidado de las personas que no experimentan la penitencia, mezclan devociones y no aceptan mortificación alguna. Pero bueno, dominarse. ¿De qué debemos dominarnos? Sería la pregunta. Pues aquí vemos que hay dos características muy bien definidas, siendo una interna y de uno mismo, y otra que tiene que ver con una influencia externa. Claro. La primera palabra de los párrafos refleja una, alejar, y la otra, cuidado de, ¿no? Ahora sigamos con la tercera práctica para el logro de esta perfección, que es la de padecer. Veamos entonces qué nos recomienda el santo, ¿no? Cómo se hace esta práctica. Bueno, en padecer vemos que cargue su cruz de cada día. Parte de la batalla es una lucha interna y espiritual, y en ella, pues por supuesto hay sufrimiento y hay heridas, ¿no? Entonces debemos saber que no todo
se puede ganar de manera fácil y sin padecimientos de alguna especie, ¿no? Cargar con su propia cruz y no con la del vecino. Tomar la cruz con alegría, abrazarla con entusiasmo y llevarla con valentía. San Luis María Griñón de Montfort nos hace también referencia a las 4 dimensiones de la cruz con respecto a padecer por ella. Cargar la cruz en la totalidad de su propia dimensión relacionada hacia su espesor, a su longitud, a su anchura y a su profundidad. Así que podrías explicar un poquito estas dimensiones a las cuales hace referencia el santo. Claro que sí. Bueno, respecto a la primera, al espesor, es la pérdida de bienes, humillaciones, desprecios, dolores, enfermedades y penalidades espirituales. La segunda, la longitud, pues está relacionado al tiempo, los días y meses abrumados por calumnias, postrados en un lecho, reducidos en mendicidad, víctimas de tentaciones, abandonos y otras congojas interiores. Respecto a la anchura, pues esto está relacionado al trato más duro de parte de amigos, servidores e incluso familiares. Y la cuarta, que es la profundidad, pues está relacionado, dice el santo, a las penas más ocultas que serán tormento del alma, sin lograr consuelo de las criaturas y se unirán a los designios de Dios para experimentar el sufrimiento. Bueno, entonces sigamos entonces con la cuarta práctica que nos menciona el santo y dice en comprometerse con Jesucristo, o sea que lo sigamos a Él. Nada tan necesario, útil, dulce, ni tan glorioso que padecer por Jesucristo, es lo que dice el santo. Nuestro aliado y general al que debemos en esta batalla obedecer ciegamente y sin restricciones. Esto requiere de un compromiso, un juramento de lealtad, un credo, como rezamos, sin restricción alguna. Bueno, el santo San Luis María Griñón de Montfort, pues es muy crítico con respecto a los amigos de la cruz, ¿no? No hay líneas grises, o se es o no se es, o todo o nada, ¿no? O se pertenece a Jesucristo o pertenece a Satanás. Esas son las dos banderas de las cuales también habla pues San Ignacio de Loyola, ¿no? Además, no se acepta en sus líneas a esas personas que llama delicadas, sensuales, que rehuyen y maldicen o que se quejan entre el más mínimo dolor al hacer que llevar la cruz, ¿no? Claro, sí, todo esto... Al tener que llevar la cruz. Sí, todo esto es una difícil decisión, ¿no? Hacer en estos tiempos de tanta confusión y desorden, en este mundo donde el mal está ejerciendo con toda su plenitud la guerra espiritual contra Dios. Además, también debemos entender cuál es la condición de estado de cada uno, ya que no parece ser igual la forma de perseverar como amigo de la cruz para un religioso, para unos esposos o para una persona soltera. Así que luego de haber dicho esto, sigamos con este resumen del tratado que el santo nos da denunciado la necesidad de padecer por Jesucristo como amigos de la cruz y nos da pautas sobre las 7 buenas razones de hacerlo y el motivo para ello. Así que vamos a comenzar con la primera. Bueno, el santo es bastante metódico, como podrán ver, viene todo bien listadito, ¿no? Entonces, la primera es para los pecadores, o sea, los pecados deben ser castigados o aquí en este mundo o en el otro. No hay de otra, en este o en el otro. Ahora, en este mundo, bajo la misericordia de Dios, siendo un castigo amoroso. En el otro mundo, bajo la justicia de Dios, siendo un castigo inexorable y estricto. Mejor padecer aquí muchos años
que uno solo en el otro mundo. Ese es para los pecadores. Ujú. El segundo, para los amigos de Dios, aunque es excelente anhelar la gloria de Dios, todos la queremos, no se puede prescindir del padecer por Él, como hizo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, murió por nosotros en la cruz. Así que será imprescindible pasar por muchas tribulaciones, nadie se escapa. Todos y diariamente pasamos por tribulaciones. Bien, también nos da otro punto que dice que para los hijos de Dios, el santo nos dice, debemos también gloriarnos en la aplicación de su disciplina para llevarnos a la santidad y para obtener la corona gloriosa en el cielo. Todo hijo que no participa de la herencia paterna es porque es indigno de su solicitud y corrección. Parte del amor del Padre es someternos a estas tribulaciones, pero siempre de la mano de Él. Y luego agrega, ¿y qué hijo hay a quien su padre no corrija, ¿no? Pues si lo quiere, tiene que corregirlo, ¿no? Para que se enmiende. Bueno, el cuarto punto es para los discípulos de un Dios crucificado. Dice, muy desconocido por los no judíos, rechazado por los judíos y menospreciado por los herejes y malos cristianos. Este misterio es reflejado en los discípulos como piedra filosofal, ¿okay? Dice, gracias a la paciencia que cambia los dolores más atroces en delicias, pobreza en riqueza y las humillaciones en gloria. Ahora el quinto sería para los miembros de Jesucristo. Si su cabeza ha sido coronada de espina, pues la nuestra va a ser coronada de rosas. No, ¿verdad? Se debe poner en entendimiento que hay muchos tipos de malos cristianos, donde San Luis María Griñón de Montfort los describe como trajeados a la moda, delicados en extremo, altivos, engreídos y que no son verdaderos discípulos del Jesús crucificado. Aunque es un honor ser miembros de Jesucristo, esto también lo que implica es el de padecer y sufrir por Él. Claro, no se puede obtener la corona sin tener el sufrimiento de la cruz, ¿no? Bueno, y sigue el santo y habla también que es para los templos del Espíritu Santo. Aquí el santo nos dice así, así somos labrados y cortados a medida por el cincel del Espíritu Santo. El golpe a veces puede doler, pero en la mano de Dios esa obra será perfecta en nosotros. Todos sus golpes acertados y amorosos. Tengamos paciencia para que Dios actúe maravillosamente. Y por último, San Luis María Griñón de Montfort termina diciendo que hay que sufrir. Bueno, pero antes quería complementar algo de lo que dijo Jorge, porque hablaba de golpes, ¿no? Que a veces puede doler. Entonces se me vino a la mente, es como este escultor, ¿no es cierto? Que para hacer una obra de arte, ¿no? Una escultura en mármol, por decir así, tiene que ir dándole golpecitos para ir tallándolo, ¿no? Y esos golpes duelen, pues sí, ¿no? En el caso nuestro, duermen todos estos dolores, pero es para nuestra mejor, pues, purificación, ¿no? Para hacernos mejores. Bueno, ahora, la séptima dice, hay que sufrir, o sea, tantos apóstoles, mártires y vírgenes, todos rechazados, humillados, menospreciados, empobrecidos, padecieron por Jesús y María. Y son un ejemplo también de esa perseverancia en buscar cargar la cruz de Jesucristo. Hay dos numerales que cita aquí el santo, dice, hay que sufrir como santos, como tantos apóstoles y santos.
y hay que sufrir como los condenados sin rezongar como con impaciencia. Con impaciencia, sí. Bueno, luego de haber transitado por esta tan difícil tercer práctica que el santo la denomina padecer, llegamos a la última y cuarta práctica de esta perfección, el cual el santo la denomina como comprometerse con Jesucristo. Vemos lo que nos dice de esta práctica, y él habla de las 3 cruces del Calvario y de la elección de una de ellas. Suma a esto los siguientes versos. Bueno, dice así: escoge una cruz de las 3 del Calvario. Escoge sabiamente, porque es necesario. Padecer sabiamente o padecer penitente, o como sufre un réprobo que pena eternamente. Vuelvo a repetirlo. Es hermoso, me encantó. Dice, escoge una cruz de las 3 que hay en el Calvario. Escoge sabiamente porque es necesario. Padecer sabiamente o como penitente, o como sufre un réprobo que pena eternamente, que se condena eternamente. Bueno, y así las caracteriza, ¿no? Y sí, y las caracteriza las 3 cruces del Calvario de la siguiente manera. La cruz de Jesucristo siendo un sufrimiento, pero con alegría, que es la cruz de redención. Uh-huh. La cruz del buen ladrón siendo un sufrimiento, pero con paciencia. La tercera, la del mal ladrón, que siendo sin consuelo de la gracia y sin la ayuda de Jesucristo, además, deberá cargar con el peso que el mismo demonio añadirá a la cruz. Bueno, San Luis María Grignion de Montfort también hará referencia a lo útil y dulce de padecer por Jesucristo, dando 3 características que vamos a llevar nuestra cruz de cada día: con paciencia, con alegría y con amor. Paciencia, alegría y amor. Uh-huh. Bueno, además resalta que no hay nada tan glorioso que el de llevar la cruz, ¿no? San Juan Crisóstomo agrega, ya que ni todas las riquezas, ni los honores, cetros y coronas resplandecientes de los potentados y emperadores pueden compararse con la gloria de la cruz. Sí. Otra interesante referencia es la que nos dice con la siguiente frase: si la gloria de la cruz es tan sublime ya en este mundo, ¿cuál no será la que logrará en el cielo? Pero ¿cómo comprometerse con Jesucristo? Ya que no basta con sufrir y que también los demonios, como el mundo, tienen sus propios mártires, también tienen sus sufrimientos. Solo podemos seguir a Jesús llevando la cruz como Él la llevó. Y para ello, San Luis María Grignion de Montfort consigna 14 reglas que se deben seguir y las denomina las 14 reglas para llevar bien la cruz, que ya las veremos en la próxima reunión. Pero por ahora, aquí vamos a dejar una pincelada de cuáles son. La vamos a enumerar. Bueno, entonces dice, la primera, no buscar cruces de propósito o por su propia cuenta, sino las cruces que Él nos quiera mandar, ¿no? Segundo, tener en cuenta el bien de los demás. Tercero, admirar a los santos, pero sin pretender obrar como ellos. O sea, seguir su ejemplo, pero no podemos pretenderse de ellos, ¿no? Cuarto, pedir a Dios la sabiduría de la cruz. Quinto, humillarse ante las propias faltas, pero sin desesperarse. Y para eso es muy bueno nuestra Santísima Virgen, ¿no? Apoyarnos en ella. Sexto, Dios nos humilla para purificarnos. Séptimo, evitar ante las cruces los engaños del orgullo. Octavo,
aprovechar los pequeños sufrimientos más que los grandes. 9, amar la cruz con amor sobrenatural, con uno de los dos amores de la parte superior, ¿no? 10, aceptar sin excepción ni elección toda clase de cruces, las que Él nos quiera mandar. 11, los 4 estímulos para sufrir debidamente. Eso lo vamos a explicar en detalle en la próxima clase. 12, dice, no quejarse jamás de las criaturas. 13, dice, recibir siempre la cruz con gratitud. Y 14 y último, dice, buscar algunas cruces voluntarias. Bueno, muy bien. Creo que, bueno, ya con esto damos finalizada esta segunda clase y ya se nos hace bastante interesante lo que va a venir, porque tenemos estas 14 reglas que vamos a ver cómo el santo las explica, ¿no? Y cómo las tenemos que aplicar nosotros, eso sí. Por supuesto. Así que, bueno, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima vemos clase. Feliz noche. 7 días. Bendiciones. Chao.